poco. Ja, det tänker jag vi har i en särskild övning möjligen. Hälso- och sjukvården. La nueva ministra de Salud se desploma en su primera intervención. A continuación, en malas lenguas. ¿Qué tal? Buenas tardes. O la imagen de las protestas contra los recortes. Imágenes como estas. Pues ya lo ven, esto es lo que está ocurriendo en Francia, protestas contra los recortes y, entre tanto, en nuestro país. Esta señora indignada porque desmontar unos toldos que costaron 1,5 millones de euros en el kilómetro cero de España, en la Puerta del Sol, ahora medio millón en desmontar, lo que costó 1,5 millones. Esta señora, indignada. Esto me parece una gilipollez, porque te digo yo a ti que esto no vale para nada, porque no dan sombra. Yo los hago de ganchillo y me quedan más bonitos. Pues ya lo ven, 1,5 millones ponerlos de euros, medio millón de euros, ha publicado el diario.es, ahora quitarlos. Esto es una mamandurria. ¿Qué se hace con el dinero público? Vean. Hace calor. Seguro que los recuerdan. No quitan nada de sol, nada. Han sido los protagonistas de este verano en la Puerta del Sol. Una mierda. Los toldos, si es que se pueden llamar así. No me gusta que me tomen el pelo. Según ha informado el diario.es, su retirada y almacenamiento costará medio millón más. Su instalación, que llegó ya a pleno sol a finales de junio, ya costó más de 1,5 millones de euros. Nos toman por gilipollas. En total, 2 millones por unos toldos que de poco han servido este verano. A los bancos quedan fuera del toldo. Claro, las pasaba la gente mayor, se ha sentado en un banco, se ha levantado, pero poco se muere. Y a los madrileños, como poco, les quedan aún 2 veranos más a la poca sombra de estos toldos. El contrato con las empresas adjudicatarias termina en 2027. O sea que la cosa va a seguir. Muertos no constan, como decía Villarroya, pero sí que Cristina García, nuestra compañera, captaba el malestar. Estamos hablando de mucho dinero para esos toldos en una partecita del kilómetro cero. Cristina García con la gente. Sí, Jesús, casi 2 millones de euros de las arcas públicas es lo que ha invertido el Ayuntamiento de Madrid en estos toldos que están instalados aquí en la Puerta del Sol. 1,5 millones de euros que ya generó polémica en el momento de su colocación, con críticas de que apenas cumplían su función, y ahora más polémica porque a esa cantidad se suma un nuevo contrato de casi 500.000 euros. Según el Ayuntamiento, corresponde a vigilancia, desmontaje, limpieza y almacenamiento. Pero aquí en la Puerta del Sol sigue generando polémica. ¿Qué le parece esta inversión? Esto me parece una gilipollez, porque te digo yo a ti que esto no vale para nada, porque no dan sombra. Yo los hago de ganchillo y me quedan más bonitos. Que lo emplearan en la sanidad pública, que cada día hay más lista de espera. La gente que estamos ya discapacitados no podemos ir a los médicos porque nos dan citas de 6 meses. Como eso, como las barriadas que las tienen abandonadas, en jardinería, en servicios públicos, en policía, en todo. Nos tienen abandonados, que se gastan el dinero el alcalde en eso. Pues ya ve, Jesús, 2 millones de euros que siguen generando polémica aquí en la Puerta del Sol. Javier Aroca, Sara Santaolalla, David Álvaro, Marta Gómez Montero. Joder, ya salen caros, ¿eh? Muertos no ha habido, como decía Villarroya, pero ¿dónde va el dinero público? ¿Dónde va la inteligencia de los políticos? Debe de haber andancia, porque alguno se lo lleva. El alcalde de Madrid es del Partido Popular y el alcalde de Sevilla, el señor Sanz, también. ¿Por qué te cito esto? No solamente por hablar de mi ciudad, porque ha hecho algo parecido. Ha puesto unos toldos en la Avenida de la Constitución, por cierto. Los últimos se han puesto en agosto, que sabéis que es el mes más fresquito en Sevilla. La ha puesto en agosto y bueno, está todo el mundo indignado porque el toldo, o las velas, como llamamos en Sevilla,
nada más que dan sombra al tranvía que pasa por debajo. O sea, es de cachondeo. ¿Vas en tranvía? De cachondeo. Es decir, que el señor Sanz y el señor Almeida, aparte de que pertenecen a la misma cofradía, pues me tienen el mismo sentido común. Yo espero que la empresa no sea la misma. Hago un llamado a los periodistas de investigación a ver si va a resultar que la empresa de las velas de Sevilla, de la Avenida de la Constitución, es la misma que la empresa de Pero los el tranvía va de suyo, Marta, que ya lleva incorporado aire acondicionado. Pero es que tú, de verdad, yo si tuviera dinero, llevaba a Villarroya, a la Avenida de la Constitución, a Sevilla, para que nos dieran su dictamen científico sobre las velas de Sevilla puestas por el señor Sanz. Yo me sumo a lo que decía la señora, que dice, si no dan sombra, yo los hacía mejor de ganchillo. Aquí el problema es de eficacia o ineficacia, porque siempre ha habido toldos en las calles Preciados, en las calles Callao, en las calles céntricas de Madrid, y daban sombra, y se agradecía muchísimo. Aquí el problema es que si pones unos toldos que no dan sombra, pues es un sin Dios, eso no tiene ningún sentido. Y luego, si tú dices que aquí hay, vamos, que son muy caros, presuntas irregularidades, todo esto se fiscaliza, eso se denuncia y se lleva a los tribunales y que investiguen. Y si no, yo creo que sin pruebas es mejor. También puede ser legal, pero un despilfarro. Y una estupidez. Dicho esto, puede ser legal y una dicho esto, mira, la señora hablaba precisamente de la sanidad pública. Pues sí, hay que atender. Lista de espera. Gente que cada vez está preocupada porque no la atienden para una operación, para el especialista. Vean estos datos. Es un contraste muy llamativo. ¿De dónde va el dinero? Cuando te detectan algo y te dan luego cita, pues bueno, se puede haber uno muerto y no has llegado a la cita. Es la situación que denuncian muchos españoles cuando acuden al especialista. Lo peor de las listas de espera se lo llevan Canarias, Navarra y Andalucía, según el Ministerio de Sanidad. Que es norma común, sobre todo de hace unos años para acá. Es el caso de Miguel, de Andalucía. En febrero del año pasado, del 2024, me caí muerto en la calle. Tras una operación de urgencia, le mandaron una resonancia magnética que parecía que nunca iba a llegar. Me mandaron a hacer una prueba y han tardado casi 18 meses. Y porque la médica mía de cabecera hizo una reclamación. Una situación que también afecta a aquellos que optan por una intervención quirúrgica. Casi 6 meses de espera en Extremadura y Andalucía, en torno a 5 en Cantabria, Cataluña y Aragón. Pero yo, por ejemplo, tardé un año para operarme. Conchi vive en Cataluña. Decidió operarse de la espalda en 2024 y casi un año y medio después sigue esperando para entrar en quirófano. Allí los pacientes tardan una media de 145 días para operarse. Me iba a operar con mucho ánimo, pero me están jugando con la salud mental mía y supongo que de mucha gente más. Datos poco halagüeños que, unidos a los del resto de comunidades, contribuyen a que la sanidad se haya convertido en el tercer problema que más afecta a los españoles, según el último barómetro del CIS. Pues estos datos a usted le afectan y los debe conocer, seguro que además los sufre o usted o gente cercana a usted. Pero es que hay más. María Molero, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo llaman el mal crónico de nuestra sanidad pública y vamos a verlo porque ¿se imaginan ustedes tener que esperar más de 4 meses para poder operarse? O lo que es lo mismo, estamos hablando de 126 días. Bueno, pues es el caso, fíjense, de casi 900.000 personas en nuestro país. Pero es que para un 23% de nuestra población la situación es aún peor. Esperan aún más, casi 6 meses para una operación. Y si tienen que acudir a un especialista, atención, porque la lista de espera supera los 3 meses. Estamos hablando de una media de 105 días de media. Y claro, ¿qué supone esto? Pues que en la mayoría de los casos las patologías de los pacientes empeoran y se agrava su situación, su salud. Jesús. Bueno, pues enseguida vamos a preguntar a una doctora que nos va a contar, pero sí os quiero preguntar, porque esto va directamente a la clave de cómo se mueve una sociedad, que es cómo están sus servicios públicos, la sanidad especialmente. ¿Por qué esto? Porque hay comunidades como Aragón que son más de 100 días, tenemos comunidades como Andalucía que son 150 días, la media de España está en unos 105 días. Esto es un problema porque hay gente que empieza teniendo una enfermedad leve y se agrava con el tiempo en el que está esperando. Hemos conocido incluso familiares de víctimas en las que te dicen que incluso tratamientos como la quimioterapia no se han llegado a conceder y que hay gente que ha muerto en una lista de espera, esperando a ser atendido por una operación o por un tratamiento. Esto es muy
muy grave, porque creo lo que que estamos somos muy haciendo son enfermos de primera y enfermos de segunda. Si tienes un seguro privado, puedes pagártelo y puedes salvarte, y si eres un enfermo de la pública, vas a morir antes de ser. Yo soy usuaria de la sanidad pública, solo tengo para bienes, he vivido casos que no siempre es así, solo tengo para bienes y te digo, yo creo que somos muy afortunados los españoles con el sistema sanitario que tenemos. Compáralo con Inglaterra, con otros sitios, hay que mejorarlo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero, si es pero que yo creo los que mejores somos profesionales, pero no los mejores medios. Yo creo que son muy afortunados que y que hay una con inversión, un cáncer de pulmón y no que te no dejan, tiene un Sara, tratamiento de quimioterapia. Pero si están hasta en deben ser- urgencias son casos esperando muy 8 y 10 puntuales. horas con un ictus porque sentado. Porque hay muchísima gente. Mira, yo te digo, nada más llegar, Porque hay que te invertir pasan, en la sanidad pública. excepto en situaciones excepcionales, nada más llegar pasas por un triaje, te toman la tensión, etcétera, etcétera. Y si Pero tú si estás con un tenemos ictus, los no te mejores dejan, profesionales, pero están esperando en solos. una lista, En no te muchos dejan. sitios están Si tienes un abandonados. ictus, no te dejan esperar. Aquí la clave es preguntar, porque en la lista de espera... Doctora Ana Encinas, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y si aumenta la lista de espera, ¿por qué está ocurriendo esto con la sanidad pública? Que sí, que es una joya de la corona, pero hay que cuidarla y está habiendo un cierto descuido que ¿a quién puede beneficiar? A ver, ya lo han dicho por ahí algunos de los que están participando, hay que invertir en sanidad pública, pero hay que invertir de forma que no se derive ese presupuesto hacia la privada, que es lo que está pasando. Fijaos en las listas de espera, que es vergonzoso, las listas de espera hospitalarias, que hay mucha gente que muere antes de que le llegue la cirugía, la prueba diagnóstica. Lo que están haciendo en algunos sitios en Madrid, como para maquillar esas listas, están derivando a entidades privadas. Entonces, planteémonos el dinero que se va a esos hospitales privados. ¿Por qué no lo dedicamos a potenciar y a reforzar nuestro sistema sanitario público? Es que no lo están haciendo, es que cada vez desmantelan más, es que las listas de espera, tanto en primaria como en hospitalaria, es porque no hay suficientes plantillas y faltan en todos los colectivos. Efectivamente, trabajamos en condiciones bastante desastrosas. Por eso la ciudadanía hace reclamaciones y yo animo a que se reclame. 30.000 reclamaciones entre la ciudadanía se han recogido. El año pasado ha aumentado un 118% respecto al del 23. Reclamemos para exigir y conseguir que se dedique más dinero al sistema público. Las listas de espera son, yo puedo hablar más de primaria, pero faltan un montón de profesionales de medicina de familia y de pediatría. En los centros de urgencia extrahospitalaria, los que funcionan fines de semana y servicios, la mitad se reabrieron a los 2 años de la pandemia por la presión de la ciudadanía, pero se han reabierto la mitad sin médicos. Quiero decir, eso no es útil porque al final, ¿qué hace el paciente? Tiene que colapsar la urgencia hospitalaria. Es muy grave lo que está pasando y este es el mayor motivo de insatisfacción de la ciudadanía, obviamente. Doctora. Y esto la consejería lo sabe. Y en las... Sí, dime, doctora, yo sí. le quería preguntar, ¿qué ha pasado para que, por ejemplo, en mi barrio, Ciudad Lineal, Madrid, no hace tanto tiempo, llamabas por la mañana a primerísima hora y te podían ver en el ambulatorio ahí en la Avenida de Roca, que seguro que lo conoce usted, a última hora de la mañana? En el mismo día, Sí. Pero ¿qué ha pasado para que ahora eso se demore tantos días desde que pides la cita? Claro. Más allá del robot ese que te ponen para que te atienda. Sí, llamarle el robot por llamarle el contestador este que le pero ¿qué nos ha pasado para que ocurra esto? Lo que está pasando ahora, antes de la pandemia no podríamos dar crédito. O sea, efectivamente te daban para el día siguiente como mucho 2 días. Si le dices a alguien antes de la pandemia 10, 15, 30 días para tu médico de familia, 4, 6, 12 meses para el hospital, nadie se lo habría creído. Pues lo que ha pasado es que han aprovechado y la pandemia ha sido una ocasión No, pero esto doctora, pasaba bastante antes de la pandemia. Doctora, esto pasaba en ese centro de salud, por ejemplo, pasaba bastante antes de la pandemia, doctora. Se fue complicando, ya digo, antes llamabas primera hora y tal. Y pongo este ejemplo como otros muchos. A ver, ya se había complicado antes de la pandemia, doctora. El deterioro... Se había agravado. Vamos, complicado quiere decir que ya se había aumentado la espera. El deterioro lleva mucho tiempo. Claro, si los Lo que pasa es que no están cubriendo jubilaciones, no están cubriendo ninguna baja, ni por enfermedad, ni por vacaciones. En el hospital ya vemos todos como, y en el centro de salud,
Se colapsa todo porque no somos suficientes los que estamos ahí. La población, no se ha cambiado las plantillas estructurales desde hace muchos años, no están cubiertas las plantillas estructurales, pero es que la población aumenta. No se está haciendo ninguna intención de reforzar el sistema sanitario público. Aquí en primaria es en el único sitio que promocionamos salud, prevenimos enfermedad. Esto sería para tener una sociedad sana. No interesa promocionar la salud en esta sociedad. Es muy grave realmente. Exijamos, reclamemos. Mira, en primaria hubo 4 meses de huelga porque teníamos sobrecarga. Riesgos laborales de nuestra empresa dijo máximo en agenda 34 para médico de familia, 24 para pediatría. No se está cumpliendo porque nosotros mismos no somos capaces de poner ese límite, porque aumentarían aún más las listas de espera. Sin duda. Pues es la denuncia de los profesionales, doctora, y nos quedamos con eso. Javier Aroca, ¿querías añadir algo? Sí, la doctora dice con buen criterio que es que lo están haciendo mal. Yo sostengo lo contrario. ¿Quién lo está haciendo mal? Las autoridades sanitarias, llamémoslas así. Los gobernantes. Los responsables. Yo sostengo lo contrario. Yo sostengo que lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque lo que se trata es precisamente de lo que se está ocurriendo. Es que la gente se canse porque diga que la sanidad pública no funciona. Y cuando uno lleva mucho tiempo esperando en una lista de espera y uno tiene la urgencia de su propia salud, al final se tira a la sanidad privada. Mira, en Andalucía, por ejemplo, que está ocurriendo esto mucho, ya he visto los datos de las listas que son enormes. 3 gerentes sucesivos del SAS y la interventora general del gobierno de Andalucía, las 3 primeras imputadas, la segunda en calidad de testigos, están ya en manos de la justicia precisamente por la desviación arbitraria de fondos públicos a la sanidad privada. Ese es el diagnóstico de toda la sanidad pública en manos del Partido Popular. Doctora Encinas, tenemos que despedir a la doctora. Gracias, doctora. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. En Navarra no gobierna el PP ni en Cataluña tampoco. Muchas gracias. 48 días. Doctora, muy breve, por favor. Vamos muy mal de tiempo. ¿Puedo hablar medio minuto? Sí, no puedo dejar de recordar a mis compañeros sanitarios en Palestina. Me parece que es gravísimo lo que ahí está pasando. 3.000 sanitarios asesinados, 11.000 heridos, 18 hospitales bombardeados y destruidos, 300 ambulancias. Por favor, sé que no es el tema de hoy, pero también es el tema. Porque lo que está atentando Israel es contra toda la humanidad, y yo creo que toda la humanidad debemos responder. Muchísimas gracias. Mira si es la noticia, doctora, que por ejemplo está contando ahora la cadena SER. El juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio en las protestas en la vuelta contra el equipo israelí, que son protestas también de apoyo al pueblo palestino. Esta es la noticia que está sirviendo ahora mismo la cadena SER. Ha adelantado este urgente. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos pide Paso Verifica para advertirles que posiblemente ustedes están recibiendo un mensaje de que les van a quitar la pensión o que les van a recortar drásticamente la pensión, porque hay vídeos que están haciendo circular por plataformas como YouTube. Verificamos, María Navarro. Sí, estamos hablando, como dices, ¿no?, de esos vídeos que están circulando por YouTube en los que se dice que en septiembre todos los pensionistas recibirán una carta de la Seguridad Social para quitarles la paga si no rellenan un formulario. Pero insistimos, esto es falso, nos lo confirma el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que además subraya que no existe ninguna nueva norma que implique esa suspensión de la pensión sin causa justificada. Además, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones recuerda que solo nos fiemos de las fuentes oficiales y que ante la duda acudamos a la Seguridad Social, al Inserso o a dependencias autonómicas. Bueno, pues verificado, estén al loro. Por cierto, vean lo siguiente, estamos hablando de dinero público, ¿a dónde va? ¿Se pueden creer ustedes que hacen que empiecen las clases en barracones? Pero es que luego está el barracón y no les ponen mobiliario para que empiecen los chavales. O sea, barracón y encima no hay mobiliario. En Calpe está ocurriendo esto, en Alicante. Vean esto que nos ofrece María Espínola. Una vergüenza. Han venido los niños hoy, parece ser que no van a poder dar clase porque no está acondicionado todavía. Lo han iniciado un poco en precario. Ni sillas, ni mesas, ni aire acondicionado. Más de 100 niños del municipio de Calpe aún no han podido comenzar las clases.
Es que todo segundo y tercero estaban sin material. Primerísima hora de la mañana había camiones descargando. Ni siquiera han podido desembalar los libros. No, es que no se nos ha dicho por activa y por pasiva que no iban a dar clase. Las máquinas están pasando en horario lectivo, se entiende que no deben de estar pasando dentro del centro. El ruido de los generadores, la maquinaria trabajando en la parcela de al lado. La luz que tenemos es un generador. No estamos enganchados al alumbrado todavía. Los niños salen al patio aquí justo también, ¿no? Bueno, es que no sabemos si salen al patio, no tenemos información de cómo se están desarrollando las clases. Con este escenario, muchos padres han optado por no traer a sus hijos a clase. Yo creo que lo primordial es la seguridad de los niños, y yo ahora mismo seguridad no veo por ningún lado. Prefiero que mi hija venga a un colegio donde sea seguro y pueda estudiar y tenga su silla, tenga su mesa. Estamos en un centro que no está acabado. ¿Qué hacemos? Yo estoy entre la espada y la pared, pero veo por la seguridad de mi hija. Pues ya ven, con el dinero público, con la educación y el descuido que hay. Y luego hay dinero para mamandurrias, pero bueno. Esto es una vergüenza, Jesús. Es una auténtica vergüenza que estén los chavales estudiando en estas condiciones. Bueno, estudiando, estando por allí. Esto es una vergüenza, que pagamos impuestos para que se blinde la educación pública y la sanidad pública. Y funciona, y debe funcionar, porque la educación pública es la garantía de que todos los ciudadanos en este país podamos estudiar, dependiendo de si no tenemos un apellido compuesto, independiente de no tener el apellido compuesto, de si no somos amigos de un tal Quirón o de todas estas cosas. No podemos permitir que los chavales no tengan un aula digno, donde haya calefacción, si es así, aire. Fíjate si es así, que miramos a nivel autonómico y a nivel nacional, independientemente del color político, educación y sanidad se llevan más del 60% de las partidas presupuestarias. Algo estamos haciendo mal cuando vemos todos los años. Esto no es una novedad. Cada vez que hay un inicio de curso político, gobiernos que escolar, prefieren gastárselo en otras cosas. Autónomas y ayuntamientos donde los chavales tienen que empezar a estudiar en dotaciones que están infradotadas. Y hay otra derivada problemática, que es que en la construcción pública no hay un incentivo para que las obras se cumplan en tiempo y forma. Es que no hay obra pública que se cumpla en tiempo y forma. Y no hay incentivos para presionar que eso suceda. Pero fíjate, esto pasa en Calpe. Hay que modificar los procedimientos para que si hay una obra de un colegio, a la apertura del inicio escolar esté sí o sí. Estas imágenes son en Calpe, Alicante, Comunidad Valenciana, gobernada por Carlos Mazón. Carlos Mazón, hemos visto que el dinero en bomberos no se lo gasta, que la UME tampoco, no le gusta gastárselo en gente que pueda salvar vidas, sino le gusta gastárselo pues en bomberos, en toreros, en festejos taurinos y en toros. ¿Qué pasa? Estos chavales el modelo educativo, porque vean, ¿qué se puede hacer para reforzar el hecho de que luego está faltando reemplazo de jóvenes para oficios? Hay quien se forma en una carrera que está muy bien, pero hay ahora mismo trabajos donde nos dicen que no está habiendo gente para quedarse con la zapatería, para quedarse con la fontanería. Vean esto con Andrés de la Poza. Esto es un problema también, que tiene esta sociedad. El que se jubila, se acabó. Ese local desaparece. Somos tercera generación y se ha acabado con nosotros. Ya mis hijas no van a seguir el negocio. Es un negocio que se va a acabar con nosotros y me da pena. Todo el trabajo más tradicional está un poquito, bueno, tiene una imagen peor de lo que en realidad es y cuesta trabajo encontrar gente para trabajar. Todo el tema de relevo generacional y tal está ciertamente complicado. Hay gente muy mayor que no encuentra gente, cierra las empresas y la gente se va y se va. Somos una especie en extinción. Profesiones como la de fontanero, electricista, zapatero tienen grandes dificultades para encontrar relevo generacional. Por eso en escuelas como esta forman a nuevos profesionales. Estamos aquí con Víctor, el director de Agremia, ¿no?, de esta escuela de formación. La media de edad de nuestro profesional actualmente en el mercado, en la actividad, son más de 50 años, con lo cual tenemos un problema de relevo importantísimo. Entonces lo que hacemos es la labor de formar a nuevos profesionales que puedan entrar a cubrir esas plazas que necesitamos. El esfuerzo y la estrategia es intentar acercar este sector a los jóvenes. Pues así está el panorama. Por cierto, una pregunta. ¿Qué exministro se ha colocado en el Consejo Asesor de una importante empresa que además está condenada por malas prácticas con los trabajadores? Sí, se ha colocado el exministro. ¿Quién será? Se lo vamos a contar en un momento. Y también la ministra que cae en su primera intervención pública. Con esto y más estamos en un periquete. Ahora les contamos quién es el exministro. Det tänker vi ha i en särskild övning möjligen. Hälso- och sjukvården.
La nueva ministra de Salud se desploma en su primera intervención. A continuación, en malas lenguas. Bueno, pues aquí estamos, exministro, y se coloca como consejero asesor en el consejo asesor de una empresa que está condenada por malas prácticas con los trabajadores, por ejemplo, los falsos autónomos. El exministro se llama Margallo. Y hay más políticos colocados en el consejo asesor de esta empresa que es Globo, del reparto a domicilio, de comida, dicen. Vean. A sus 81 años, García Margallo añade un nuevo apartado a su currículum, Globo. Porque los políticos no nos jubilamos, nos morimos y en paz. Veremos al exministro de Exteriores de Rajoy y tertuliano televisivo subido a una bici con una mochila amarilla. Me vendrá bien para mi forma física porque he venido con peso y a pie. Más bien, formará parte del recién creado Consejo Asesor de la compañía. Globo ficha a García Margallo y Raúl Blanco para su consejo asesor. No lo hace precisamente en el mejor momento. La empresa se está cuestionando su continuidad en España. No opino. La compañía de reparto a domicilio ha sido condenada en más de una ocasión por emplear a falsos autónomos. Unas veces se gana y otras se pierde. Y aunque ganó el caso de competencia desleal a Just Eat, el proceso está recurrido. Supongo. García Margallo no es el único que ha fichado por Globo. Estado de Derecho no es cosa menor. El expresidente de Renfe, Raúl Blanco, la exsecretaria general del PDeCAT, Marta Pascal, y una consejera del gobierno de Per Aragonès, Natalia Mas, un moment de grans canvis. También formarán parte del consejo asesor de la compañía de reparto a domicilio. Puerta giratoria. Aroca, ya ves, el consejo asesor de Globo. La verdad es que me he quedado muy tranquilo cuando he entrado. ¿Será experto en lo de la comida del reparto? No lo sé, pero me he quedado tranquilo porque cuando luego lo aclara nuestra compañera que no va de ciclista, pues claro, yo digo, no creo que Margallo vaya de ciclista. Va al consejo asesor, que tiene muy mala pinta. Primero, por lo que supone entrar en una empresa con estos antecedentes, digamos, judiciales, por llamarlo de alguna manera. Eso está condenado, ¿no? Y segundo, porque, hombre, esa sospecha y esas cosas que dicen los partidos políticos de acabar con las puertas giratorias decae, porque además no es un problema solamente de puertas giratorias, sino un problema de cabildeo o lobbying, como dicen en inglés. Cabildeo, ¿por qué? Porque ¿quién nos garantiza ahora que esta gente no van a ser actores privilegiados de esa empresa para influir en los gobiernos, ya sean autonómicos o ya sean nacionales, para que la legislación, y sobre todo con los antecedentes de Montoro, todos nos tocamos la ropa, para que no haya una legislación o una actitud político-administrativa que perjudique a empresas depredadoras como esta. Yo no lo soy, lo que pasa es que no puedo acusar de nadie. Yo no lo acuso, pero hombre, ¿tú crees que lo han fichado por sus grandes conocimientos en repartir la comida a domicilio? ¿O por tener una influencia en el panorama político? Pues lo que trato de decir, como ciclista, descartado. Otra cosa por la edad, por problemas de seguridad viaria, ¿no? Como ciclista, descartado. Como experto en cocina, creo que también, aunque la cocina tampoco es una de las grandes experiencias. Ojo con la cocina. Cocina. Que en el PP ha visto mucho chorizo. Por tanto, solo me queda para puerta giratoria la de Raúl Blanco, ¿no? El comodín del cabildeo. Evidentemente están siendo contratados, hemos visto los perfiles no solamente del señor, hay alguno más ahí, del señor Margallo, sino del resto. Se le ve perfiles cabilderos a todos. Que Raúl Blanco no se asusten, no es Raúl González Blanco el del... No. Este fue el secretario general de Industria hasta enero del año, vamos, hasta el pasado mes de enero, con lo cual eso ya no es una puerta giratoria, eso es la puerta de Alcalá giratoria. Está un ex vicepresidente del Barça, está una ex consejera de la Generalitat de Cataluña, está la ex secretaria general del PDeCAT, está... PDeCAT son los de nacionalistas catalanes. Eso es, está Raúl Blanco. Esto se han opuesto hoy a la organización de la jornada laboral, es lo que se prevé. Sí, claro, o sea, al final hay que dejar claro una cosa, las grandes empresas,
la práctica totalidad de grandes empresas tienen consejos asesores de este tipo. Podremos entrar a debatir si bueno la o ética malo. o la moral es bueno o es malo. La gran Malo mayoría de para empresas todos. tienen consejos asesores de este tipo. Globo es una empresa que ha estado valorada en más de 1.000 millones de euros, que es lo que se conoce como unicornio. Hay pocas empresas españolas con ese tipo de cotización. Oye, ¿para qué van? Como tú bien decías, si es una acción de influencia, para eso se está Pero, aprobando en el Álvaro, Congreso Álvaro, y en el Gobierno de Álvaro, España tú una habrás ley de escuchado- tú transparencia habrás para escuchado, transparentar a todos aquellos Álvaro, que influyen en la administración Tú pública. habrás en las escuchado, decisiones. igual que yo, a partidos muy importantes del Estado, sea de la derecha o sea de la izquierda, diciendo que las puertas giratorias hay que eliminarlas ya. Sí, pero porque mira. están produciendo un daño que luego incluso... Hay que clarificar. No, hay que clarificarla no, transparentar. eliminarla. ¿Por qué? ¿Por qué Eliminarlas tampoco. Ese señor, Bueno, o sea, no tiene que estar ¿cómo? inhabilitado para trabajar toda No, su hombre, vida. tiene 81 años, No, no, quizás. hablo por ejemplo de Ciclista Raúl no. Blanco. Pero trabajar Raúl como Blanco no puede trabajar en ninguna cabildero, empresa. Que no ha pasado un año en el Pero caso de sabemos que Raúl. va a ser, Cabildero, sabemos que no. va a ser Sara eso. Santana quiere opinar también sobre este Papeles, particular, documentación, el sí, fichaje sí. de Margallo y otros que, como este tal Raúl Blanco, Sí, en 8 Globo, meses. en el Consejo Asesor de una empresa condenada por el uso de falsos autónomos, prácticas con los trabajadores, pues que eran condenables. Yo lo repito porque creo que es importante. Yo sí es verdad que descarto sus dotes como ciclista, pero su experiencia con chorizos en el PP ha sido pero mutua y lo seamos- puede llevar a un nivel gastronómico. Que uno o sea, viene que sí que puede, del Ministerio de sí que Industria puede. hace nada. Estoy hablando ahora de Claro. Margallo. Sí que puede, Sí, pero- sí que puede hacerlo. Lo que pasa que a mí me preocupan las puertas giratorias para todos, para los que están con un gobierno y con otro. Y me preocupa que un pero Sara, ministro que no o viene un de presidente Renfe, de del Renfe Ministerio o- de Ábalos. Estamos pero un diciendo que dos momento, un gobiernos, segundo, Álvaro. ¿puedo hablar? Sí, pero- ¿Me podéis escuchar Termina, que yo Sara. no os he Pero el foco no es interrumpido? igual que hace 7 No años os que he dejó de ser interrumpido. ministro. Me preocupan las puertas giratorias, vengan de quien vengan y del gobierno que sea, porque lo que significa esto, y lo siento mucho, es que a lo mejor estas relaciones las elaboró y las creó cuando tenía el puesto de poder. Y ahora, como están las cosas, cuando hemos tenido a un señor como Montoro, que presuntamente ha puesto las leyes en venta, o otros casos de corrupción, más. a mí quién me dice que estos señores no estaban beneficiando La a empresas transparencia, como Globo que es lo y que luego tenemos que tienen exigir. ese puesto como asesor? Transparencia. Porque no se va de Estoy de acuerdo ciclista a contigo. ganar 3 euros de mierda Transparencia. como hacen con los Que haya trabajadores, se va trazabilidad. como asesor. Trazabilidad, Este es el que problema, sepamos con que una esto empresa que explota gente, que explota gente. Esto precisamente con el debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral. Se espera que las derechas lo tumben, también por cierto nacionalistas catalanes incluidos, es lo que se prevé. Allí Figaredo esta tarde ha dicho, ¿pero a dónde van? A reducir la jornada laboral. ¿Qué es esto de decir que hay que trabajar menos? Lo dice Figaredo, experto en currar duramente. Ha dicho esto. Ustedes vienen aquí y nos dicen que hay que trabajar menos. Y lo cierto es que esta norma es, como les digo, y será un desastre para los trabajadores de España. Figaredo. Escandalizado porque hay que trabajar menos, será un desastre. Si eso lo estuviera diciendo un minero o un trabajador de astillero o un trabajador del campo o un agricultor, hombre, a mí me conmovería, ¿no? Escuchar la voz de un trabajador, pero hombre, esa voz no es precisamente la de un trabajador, ni uno que haya sufrido ni 40 horas, ni 44, ni 37 y media. Por tanto, es una voz no autorizada. Pero en cualquier caso, trabajar menos es una conquista social de los seres humanos, de las mujeres y de los hombres. Lo que pasa es que hay una derecha al servicio de determinadas patronales que son avariciosas y que no quieren que los trabajadores cada día trabajen menos horas, que no significa que sean menos en cualquier eficaces. caso, yo creo que aquí, más que mirar al Partido Popular o mirar a Vox, hay que mirar a Junts en el sentido de que son los socios, o eran los socios de Pedro Sánchez, No son son los que socios. le permiten, hombre, ¿Qué que Junts ha socios? votado, que si Junts hubiera votado con Sánchez, A ver, Marta, que porque te si caigan yo- peor los que no, que no, representan a a mí no me caen mal, patronal. yo no tengo, a mí no me caen, yo tengo creo que hay que muchos- mirar a todos. No, Pero si muy bien, representan pero a la quiero decir patronal que quien catalana, sostiene, nacionalista, por favor. quien sostiene a Sánchez y quien no presenta una moción de censura y cuyos votos le permiten ser presidente del gobierno Pero a Sánchez, ¿cómo va a ser entonces te socio un quiero partido decir, de derechas bueno, pues de pero si es Sánchez? presidente, Pero Me vais ¿quién a votó la permitir, investidura de pero Sánchez? queremos Sara? conectar con la gente, ¿Quién haría caer a Sánchez? con la ciudadanía. ¿Puedo, por favor, un ratico por ahí? Gracias. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Buenas tardes. Hay que oír a la gente lo que le está pasando. Buenas tardes, Clara. Claro, porque yo me entero. Hola, Clara, no sé si me oye. Sí, que le digo. Con dificultad. Hay un problema ahí con el sonido, así que vamos a intentar recuperar esa conexión en breve. Pues eso es lo que está ocurriendo. Tenemos el contraste de puertas giratorias por un lado y luego por otro lado, Javier, tenemos la circunstancia de que hay gente que dice, ¿pero cómo vas a reducir la jornada laboral? Pues es el debate que hay. No, el debate que hay entre la derecha
porque la izquierda parece que está toda de acuerdo, incluidas las organizaciones sindicales, en que es una conquista social para los trabajadores y trabajadoras de este país el trabajar algunas horas menos, para que el trabajo además sea mejor. La mayoría de los buenos empresarios de este país, ahí está la clave, dicen que es bueno que los trabajadores trabajen menos porque son más eficaces, están más felices, son más rentables. Puedes conciliar. Claro, puedes conciliar todo lo que son grandes avances para la sociedad. Pero este señor, que probablemente haya trabajado poco en su vida y que representa una opción, sí, y que representa una opción política determinada, ya se ha visto que no trabaja para los trabajadores. Se han abstenido incluso ahora en el tema de los permisos parentales. Es decir, esta gente no piensa en los trabajadores, engañan a los trabajadores para que los lleven permitidme, al porque poder. Hay noticia en los tribunales, hay noticia con lo que tiene que ver con Montoro. Mira, si antes lo mentáis, salta la noticia, Antonio Gómez de Olea: Montoro se siente indefenso por la causa en la que se le investiga por los tratos del despacho que fundó y empresas importantes que presuntamente legislaban a medida, y hay presunta corrupción, y Montoro ha enviado un escrito: se siente indefenso el exministro de Hacienda. ¿Lo tiene claro? Eso es, Jesús. El exministro Montoro, de hecho, ha pedido la paralización de esta investigación y se basa en que ha sufrido indefensión en 2 puntos. Por un lado, una indefensión justificada, dicen los letrados de la defensa en este escrito, por haber mantenido la causa bajo secreto de sumario durante 7 años. Y otro punto, dicen, por las numerosas filtraciones que se han realizado de este procedimiento. Ojo, también importante, porque aún está pendiente que la Audiencia Provincial de Tarragona resuelva sobre la nulidad que ya pidió Equipo Económico, el despacho vinculado al exministro Montoro. Estrategias con empleadas del hogar, si se utiliza como presunto mamoneo el haber fundado un despacho, si se utiliza, por ejemplo, esto que está en la investigación, vean. Montoro. Una sentencia revela el carácter instrumental de las empresas del caso Montoro. El valor añadido no puede proceder de la empleada de hogar. Lo cuenta el periódico. Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, habría recurrido a empresas pantalla para pagar menos impuestos. Es que es una cosa... Consultoría y Diagnóstico sería una de ellas. Fue fundada por Francisco de Asís Piedras Camacho, dueño también del 12,5% de Equipo Económico. ¿Lo ha entendido? La agencia tributaria puso el foco en la empresa, alegando que no tenía los medios necesarios para desarrollar sus servicios. Servicios que había contratado Equipo Económico. ¿Cómo lo explico? Piedras Camacho lo negó. Aseguró que tenía 4 empleadas, entre las que estaban su cuñada, la encargada de la administración de Equipo Económico y una auxiliar administrativa, que en realidad entró la risa, ministro. Prestaba servicios de empleada de hogar de la vivienda habitual del socio de Montoro y su mujer. A algunos les gustó más o menos. También justificó los medios materiales: aire acondicionado, cortinas, un ordenador, un vehículo, cojines y butacas, una pérgola o una máquina para césped. Realmente fantástico. Medios que, unidos a los intentos de este socio de Montoro de revestir las cuentas de la empresa, hay mucha gente que no paga impuestos, han sido tildados de inverosímiles por parte del Tribunal Superior de Justicia. Y en este escrito, Ernesto de Kaiser, Montoro, el exministro de Hacienda, dice sentirse indefenso. Acusación sin nada. Ernesto, ¿qué claves hay aquí en esto? Bueno, una de las claves es que ha contratado a un primero espada. Montoro, como abogado, ha contratado al abogado de nada menos que de la señora Ana Duato. ¿Os suena, no? Es decir, a Javier Gómez Ferrer, el que consiguió la absolución de Ana Duato, que se jugó al juicio y en lugar de acordar y de tratar de llegar a un pacto de conformidad. Yo creo que esto es muy importante en el sentido de que muestra que Montoro necesita un fiscalista, un primera espada, y nos da una idea de la importancia del caso. En cuanto a Montoro, dice que el escrito dice que se siente indefenso porque ha habido secreto del sumario durante 7 años, no se le ha dado la oportunidad durante ese periodo de instrucción de personarse y lo ha planteado ante la audiencia y pide la nulidad. Ya veremos lo que pasa. Pero insisto en una cosa, el juez va a llamar a declarar a Montoro, haga los aspavientos que haga, porque el secreto del sumario se ha levantado y la causa se ha iniciado. Ernesto, te voy a preguntar enseguida por otra de las noticias de la jornada, porque ha ido a declarar
la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y vamos a los tribunales. Antonio Gómez de Olea, el juez Peinado, sigue su causa contra Begoña Gómez. Antonio Gómez de Olea, cuéntanos qué ha ocurrido en esa declaración de la esposa del presidente del gobierno. Sí, Jesús, porque Cristina Álvarez, la asesora, se ha acogido a su derecho a no declarar. En cambio, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, sí que ha prestado declaración en sede judicial. Únicamente ha respondido a las preguntas de Antonio Camacho, su letrado. Pues bien, según fuentes jurídicas, ha sido una declaración que ha durado apenas unos minutos y en la que se ha ceñido a explicar cuáles eran las funciones contractuales de Cristina Álvarez, su asesora. Por ejemplo, el llevarle la agenda o también acompañarle a los diferentes eventos. Un dato importante, Jesús, porque sobre la propia actividad privada también le han preguntado a la mujer del presidente del gobierno. Pues bien, Begoña Gómez asegura que Cristina Álvarez únicamente le habría ayudado en momentos puntuales y que esta ayuda se basa por pura amistad. Bueno, pues esto es lo que ha llevado a Feijóo a decirle al presidente del gobierno que es un presidente con miedo, que solo le queda el miedo. Sesión de control y Feijóo a Sánchez, que le respondía: usted en lo que está es, por ejemplo, darle plantón al jefe del Estado, al rey. Ha ocurrido esto. Tensión. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado, utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. Enseguida pregunto claves de la declaración de la esposa del presidente, a Ernesto Ekaizer, pero antes os planteo este debate. Dice Feijóo que a Sánchez solo le queda ya el miedo. Él le ha respondido con el plantón que le dio al jefe del Estado, al rey, en la apertura del año judicial. Javier. Yo veo a Feijóo muy débil. O sea, un líder de la oposición que, según ellos y según las encuestas que ellos controlan, están luchando contra un presidente del gobierno que dicen que está muy mal, pues yo lo veo muy débil. Yo esperaba un discurso más brillante, con puntos más brillantes que no los que actualmente él se dedica a exponer, como por ejemplo que el presidente tiene miedo. O sea, parece que Feijóo no tenga proyectos suyos, sino que se agarre del brazo judicial. No, eso me parece que no es propio de un líder de la oposición y después además es un marujón. ¿En qué sentido digo esto? ¿Un qué? Un marujón es una persona en mi... Cotilla. Cotilla, digo, no sé si eso se dice de Peña Perro para arriba, yo lo digo como se dice en mi tierra, ¿no? Porque ha hecho dos cosas. Sí, maruja, marujón. Sí, bueno, pero que no es despectivo, quiero decir que... Me gusta porque le da acepciones a masculina. Sí, pero tiene ya digo, que es dialectal. Lamento si no me han entendido en España, pero en Andalucía en Andalucía se utiliza. Sí, por enfatizar pero digo, poco, bueno, pues hace muy bien, porque así me ayuda. Siempre necesito traducción simultánea cuando hablo andaluz fuera de... No va por ahí, no me líes, que no va por ahí. No te quiero, no, era una broma. No, digo, ¿por qué es marujón? Hombre, porque dentro del meollo, del tuétano de su intervención, ha hecho dos alusiones que tampoco son propias de un líder de la oposición. Primero, ¿a qué viene que aluda a que el presidente ha pasado sus vacaciones en la Mareta? Yo no le veo a eso, enjundia política, pero es que luego se ha referido a, como núcleo también de su intervención, a la entrevista que concedió la mujer de Ábalos en un medio de comunicación, marujón. Y también a la situación del fiscal del fiscal general del Estado, que ayer supimos que se va a sentar en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. Esto es muy grave, o sea que evidentemente es un ambiente muy bronco, pero la situación es muy anómala, muy excepcional. Hoy hemos visto que a la esposa del presidente del gobierno, que yo creo que ha hecho una defensa. ¿Pero cuál es su proyecto, Marta? Creo que ha dicho una. ¿Cuál es el proyecto del líder de la oposición? Creo que Begoña, la mujer del presidente del gobierno ha hecho una defensa muy elaborada, más que otras veces, diciendo que bueno, que la tenía porque la tenía asesora y que accedía a sus correos y de manera excepcional. O sea, creo que ella sabe y está. Pero en cualquier caso siempre le digo una cosa al señor Feijóo. Tú le llamas marujón. Yo le digo que siempre le ganará. Con cariño, siempre le ganará en intensidad y en voltaje y en insultos, que no lo hace el señor Feijóo. El señor Abascal, que hoy ha llamado al presidente del gobierno, todo menos bonito, indecente. Bueno, vamos a esto porque no ha sido el único Abascal. Vamos a ver por qué hoy el Partido Popular ha hecho un despliegue tellado diciendo que solo se relacionan con criminales cada día. Álvarez de Toledo: España es una anomalía democrática. Jaime de los Santos: ya el gobierno es como Franco.
este elenco en el Congreso. A ver quién la echaba más alta. ¿Les ha felicitado hoy alguna organización terrorista? Para ustedes, el día no es completo sin el aplauso de algún criminal. Han convertido España en una anomalía democrática. Por eso hablan ustedes tanto de Franco, porque cada día se parecen más a él con sus políticas inaceptables. Aquí está la crispación. Luego vamos a ver que Abascal se ha unido. Previamente, Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno, decía esto ya es como Torrente. Pilar Alegría. Está por ahí Pilar Alegría. Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, les recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Niñas violadas. Con sus palabras, usted se ha convertido en un digno heredero de Torrente, en las formas y en el fondo. Pues así está el patio, así está el nivel. Este es el nivel de crispación. Sara, David. Sí, decía Marta. No, pero hay una diferencia entre Vox y el PP. ¿Cuál? ¿Hay algo más grave que llamar pues hijo que de Vox puta ha al votado 2 presidente veces del esta gobierno? tarde en contra del PP. Este es el problema, que el Le ha nivel tumbado 2 cosas el al PP. discurso y la estrategia del Partido Popular estamos viendo que no es ninguna, no tiene opinión sobre la vivienda y cuando la tiene se equivoca, no tiene sobre un genocidio en Gaza, solo habla de Sánchez y cuando le mencionas para insultarle. Estamos viendo que no hay polarización, no hay un debate crispado, hay una violencia verbal que ejerce el Partido Popular día sí y día también, y la ejerce el Partido Popular y Vox, no la ejerce la izquierda. No he escuchado nunca al presidente del gobierno, a cualquier ministro, a un diputado de Podemos, a un diputado de Esquerra decir que alguien del PP es un hijo de puta. No lo he escuchado nunca. Gastarlos en glosar la lista de insultos que ha habido, pero dejo uno muy claro, uno de alguien de izquierdas al PP. Clarísimo. Cuando a Isabel Díaz Ayuso se le hizo una campaña difamatoria utilizando sus siglas IDA para decir que estaba loca. ¿Quién hizo eso? Para decir que estaba ¿Quién hizo eso? Así de personas dentro pero del gobierno de España. Pero así de personas, ¿quiénes son? Muchas personas no, dime un nombre, con apellidos. Es que yo te digo que Miguel Tellado ha dicho que va a enterrar al gobierno en una fosa, frivolizando con las víctimas del franquismo. Abiertamente. Pero ¿quién político ha llamado a Almeida a eso? Que se ha convertido en normalidad a lomos del señor que empezó haciendo política del no es no y dinamitando los un tío honesto, no mientas, ahora no eches se todo en el mismo saco. las manos a la cabeza cuando recibe una parte de la política que ha hecho. Una política poco dime qué cargo público de un partido de izquierdas ha llamado carapolla a Almeida. Socialistas cuando Rajoy era presidente del gobierno, ¿Qué me estás guillotinándolo, y esto está en internet, ¿pero lo puede buscar cualquiera, estamos? hasta en los insultos a Isabel Díaz Pero Ayuso, que la realidad es que entonces la semana pasada teníamos que la realidad es que Isabel Díaz Ayuso ha llamado hijo de puta en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez. Ernesto de Kaiser, claves de un día en el que declaraba la esposa del presidente, claves que tienes ahí de lo que ha pasado de puertas adentro, que siempre estás muy bien informado. Jesús, la declaración ha sido una declaración peculiar, duró aproximadamente 4 o 5 minutos, son 4 preguntas. La esposa del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez, aclaró que, digamos, le habían dado la oportunidad cuando llegó a la Moncloa en el año 18 de contratar de 2 a 4 personas. De 2 a 4 personas porque le dijeron que eso era lo que había pasado con las anteriores esposas de los presidentes durante la transición. Esto es literal, es literal lo que ella declaró. Ella aclaró que en un momento determinado su asistente, Cristina Álvarez, envió un email con una postdata y dejó para la mesa para que debatan la naturaleza del crimen que cometió Cristina Álvarez al mandar esta postdata. Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior, dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis. Discutid vosotros y dais el veredicto sobre el crimen que significa esta postdata. Estamos hablando de una asesora de la esposa del presidente. Así es, de Cristina Álvarez, que por hacer un favor a Begoña Gómez, a quien ella ayudaba para la parte protocolaria, pone en un email, en un correo electrónico, esta postdata que he leído, que los chicos
que están a tu derecha nos expliquen en qué consiste el crimen, cómo lo califican desde el punto de vista del Código Penal. Un momento, David, ¿algo que objetar sobre esto? No, yo no soy el que tiene que juzgar, pero es evidente que creo que hay dos cuestiones claras. Una, deberíamos empezar a legislar la figura de las parejas de los presidentes, que es algo que sucede en otras democracias occidentales y que funciona bastante bien, porque como bien decía Ernesto, todos han tenido en su momento un acompañante, las parejas de los presidentes del gobierno, una, dos o tres personas, y lo que hay que hacer es legislar, sentarnos y clarificar lo que pueden hacer. El problema, que se preguntaba Ernesto, ¿dónde está el problema? El problema está en determinar si se han utilizado medios públicos para conseguir fines privados. Este es el debate. Luego podemos entrar en lo ético, en lo moral, eso es subjetivo y cada uno tiene su criterio. Pero lo que tenemos que determinar es si se han utilizado medios del Estado, medios públicos, para intentar hacer un negocio en el sector privado, ostentando elementos de todos los ciudadanos. Ernesto. Pues el juez ya lleva desde abril del año pasado y va tirando de su caña de pescar, y la última es pedir todos los correos electrónicos desde el año 18 hasta el año 25 de Begoña Gómez desde la Moncloa. Y lo hace a través de una providencia. Una providencia no es un auto, una providencia no razona. Y yo me llevo las manos a la cabeza porque después de la jurisprudencia sobre invasión de la intimidad del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de los miles de ríos de páginas y tinta que se han gastado sobre esto, resulta que el juez pide en una providencia de 10 líneas todos los correos de Begoña Gómez desde el año 18 hasta el año 25. Y esto, si bien se ha recurrido, una providencia normalmente no se recurre porque no tiene razonamiento alguno, esto se ha recurrido, pero el juez ha pedido que se le pase desde Moncloa a la UCO para que la UCO haga el informe. Esto se ha recurrido, pero este recurso no interrumpe el envío de los correos. A mí me parece dramático. Pues lo anotamos, Ernesto Ekaizer, y nos piden paso en Sevilla, Esther Alcázar, en Andalucía, porque el juez cita a declarar a, ojo, 3 gerentes del Servicio Andaluz de Salud y también la viceconsejera de Economía relacionado con contratos sanitarios. Un caso de presunta prevaricación en la concesión de casi 250 millones de euros, si hablamos de la sanidad. Esther, ¿qué ha ocurrido, Sevilla? Pues Jesús, los 3 gerentes, la actual y sus 2 predecesores del sistema de andaluz de salud, van a tener que aclarar el 25 de noviembre en la causa si hubo prevaricación en la adjudicación de contratos sanitarios por vía de emergencia. ¿Esto qué significa? Que son contratos que se hacen sin publicidad y sin concurrencia pública, y unos contratos que ascienden a un valor de 240 millones de euros. Y además la viceconsejera de Hacienda va a ir en calidad de testigo una semana antes, el 18 de noviembre, también en el marco de esta causa. Recordemos que toda esta investigación comenzó con una denuncia del Partido Socialista. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo al rebote casi, Javier Aroca. Bueno, pues invocando el testimonio de la doctora que estaba antes entre nosotros y que se preguntaba por qué y de qué manera se desvían fondos públicos a la sanidad privada. Ahí tenemos un caso patente en donde un propio juez imputa ni más ni menos que a 3 gerentes sucesivas del Servicio Andaluz de la Salud. Servicio Andaluz de Salud, hay que recordar que el Servicio Andaluz de Salud, por su tamaño y presupuesto, probablemente sea el más amplio de toda España, porque somos 8 millones de andaluces o más, y luego, evidentemente, esta señora, la que ahora es viceconsejera, es que antes era la interventora general, es decir, la que ha dado el visto bueno a todo lo que ocurría. Hay más casos como este que enturbian el papel de Bonilla y de su gobierno con relación a la sanidad. Bueno, pues tendrán que testificar. Hay innumerables protestas en Andalucía y espero que la televisión pública de España mire un poquito hacia abajo y que nos eche una miradita en Andalucía, que hay una pelea dura en defensa de la sanidad pública y que no tiene tanto eco en España como otros territorios del Estado. Citados para testificar, Aroca, no estarás como Mariló Montero quejándote de la televisión pública de España. Yo no, pero porque ahora vamos a Mariló Montero con Broncano, Reconozco que ella es una experta. Reconozco
ojo que ella es una experta porque ha trabajado en varias televisiones públicas. Ella sabrá en cuáles ha estado que sean más plurales. Me da la impresión que ha trabajado en televisiones públicas bastante menos plurales que esta en la que estamos hoy. Bueno, lo digo porque Mariló Montero estuvo con Broncano y se puso a decirlo en la televisión pública española y digo, ahora dice, hay que informar de Andalucía. Estamos informando de Andalucía. Sí, pero digo que hay que informar más. Bueno, pues Mariló con Broncano, diciendo el modelo de televisión. Oye, lo has puesto a huevo. Vean, con Broncano, es que es llamativo esto de decir, no se puede hablar y luego está hablando en la televisión pública actual. No le gusta, pero está hablando y está denunciando. Es un poco, pero vean, Mariló Montero con Broncano. A ver lo que les parece. Pero que más es el encargo de Pedro Sánchez por construir una televisión pública unidireccional. Sería esa la crítica de Ana Rosa. A mí lo que a veces me rechina en esto que estás diciendo tú ahora mismo, de que todo el mundo tendría... O sea, yo escucho a mucha gente diciendo, es que ya no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera y tal, y lo están diciendo desde un programa de máxima audiencia en el que literalmente están diciendo lo que sale de los cojones. O sea, es como... es ridículo. El sanchismo condiciona los contenidos de la cadena. Si lo condicionases no estarías diciendo lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero la cadena pública tiene que tener programas culturales y hasta, si quieres, abrimos la brecha de los toros. Que los toros es un arte que nos gusta a mucha gente. Yo no considero que es maltrato animal. Y es un arte precioso. El debate de los toros, de esto que has dicho y tal, yo... si os gusta, pero al animal se le está maltratando sí o sí. O sea, eso no tiene... O sea, quiero decir... No se le maltrata. Yo creo que la gente muy taurina tendría que... Esa acupuntura. Lo importante es que su opinión, que yo respeto, ustedes respeten la de los taurinos. El toro, si no hubiera tauromaquia, se moriría, no habría, estaría en la extensión. Ni me he sentado, ¿eh? Ni yo tampoco me voy a sentar con las movidas que has contado. Igual me siento y me pegas unas tocadas aquí en el cuello, claro. Me pongo aquí, ¡pa! Y algunos dicen que la estocada no duele, no sufre, ¿qué diría el otro? Aroca. No, yo quería decir, yo trabajo ahora mismo en esta televisión pública y digo lo que me da la santísima gana. También quería decir lo También mismo. decía lo que me daba la santísima gana hace unos años en otro programa de esta cadena, contigo, pero con otra dirección, y nos cerraron el programa. ¿Te acuerdas? Yo quiero decir otra cosa. Yo quiero decir una cosa. ¿Se lo dices a Mariló esto? Al que lo quiera escuchar. No me parece... Saludos, Mariló. No me parece relevante en el gran debate sobre la televisión. Pero el toro sufre y algunos también sufren viendo determinada televisión, que por esto va luego muy bien de audiencia. Yo quiero ser muy clara. Yo trabajo en esta televisión pública y digo lo que me da la gana, excepto cuando le molesta a los amigos de Mariló. Entonces, este es el problema de algunos, que ellos quieren controlar lo que no tienen. Me gustaría que fuese igual de dura con Telemadrid o con otras cadenas que hacen una miseria de datos y que además hacen un trabajo bastante poco riguroso. Quizás se llama éxito, porque cuando estaba Mariló hacían populismo. Soy un ejemplo de que en esta televisión, en Televisión Española, digo con absoluta libertad lo que me parece, siempre desde el respeto, lo que pienso, con absoluta libertad, con datos, con información, y estoy agradecida por ello. David. A mí me parece que la libertad pivota en la idea de respetar a cualquiera, piense lo que piense, diga lo que piense. Así que... Tan libre es que lo dice aquí. Hay algo que tengo que decir, lo siento mucho, porque yo con los animalicos... Mariló, el que no puede decir es el toro. Es una pena, pero te aseguro. Mira, me sumo, que a mí no me gustan los toros. Pero sufre, Mariló. Tanto. Dicho esto, aquí hay voz para todos, hasta para Caristeas. Póngase a cubierto que viene Miguel Caristeas. ¿Eh? Que me dijo, pero vas a fichar a Caristeas. Aquí está Caristeas. Veanlo. ¿Lo que prometes estando sobrio? Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. 2 copas después. Feijóo adopta el me gusta la fruta de Ayuso. Ayer Feijóo lo hizo suyo. Bajarle los impuestos a los millonarios, copas gratis en el Ventorro y llamar hijo de puta a Pedro Sánchez. Que presenta algún partido, algún programa electoral mejor que este. Lo que está claro es que el Partido Popular es el partido más moderado de España. Sí, en Génova han empezado el curso político como lo terminaron, confundiendo el centro con la extrema derecha. ¡Me gusta la fruta! Se revela complejo acceder al electorado conservador en virtud de la excelsa altura de su discernimiento intelectual. Comunismo, porque estas ideologías son solamente una forma hemipléjica de ver la vida. Habló de fruta la frutera. Y si tampoco podemos decir en España
que nos gusta la fruta, pues tenemos un problema importante en el sector primario. La verdad que ahora que lo dices, Cuca, cara de comer limones sí que tiene Alberto. Rancio. Dicen que si te pitan los oídos es porque están hablando mal de ti. Lo que escucha la madre de Pedro Sánchez cada vez que uno del PP coge un micro. Que si las urnas y los insultos no dan, siempre se puede recurrir a las fosas. La fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido. Dicen que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y por supuesto, Tellado, la que le llevaba el Twitter a Pecas o el que veraneaba con un premio Nobel, son los más indicados. Bueno, y va a haber más programas. Llega directo al grano con Marta Flitsch, con Gonzalo Miró, que nos cuentan porque hay que desvelar el horario. Y también el horario que va a tener Malas Lenguas en la nueva temporada. Marta Flitsch, Gonzalo Miró primero. Hola Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oye, lo primero, es verdad. Contaros y que enseñaros. Y que enseñaros, porque empezamos en este sofá, porque el lunes se va a sentar aquí una persona muy importante de este país y que da mucho que hablar siempre. Alguien con cargo. Alguien con cargo. Pero ya que estamos, pues os enseñamos un poquito el plató, ¿no? Este pantallón maravilloso, que ya veréis. Fíjate, es que esto se vende solo. ¿Qué papel juega esta mesa donde hoy hemos hecho algunos ensayos, hemos hablado unos pilotos y ya se ha sentido un poco el rugir de las opiniones, Sí, de ya esa hay pluralidad. un poquito de conflicto y eso que todavía no hemos empezado. Ya te digo. Otra cosa importante, sabéis que empezamos el lunes que viene, pero no sabíamos la hora y ya la sabemos. ¿Qué hora? ¿Vas a poder conciliar, Marta? Sí. Empezamos a las 4 menos cuarto, de lunes a viernes. 15:55 de la tarde. Para ser exactos. Exacto. Hasta las 5:30, que empieza Valle Salvaje. Valle Salvaje. Así que nada, a partir del lunes ya sabéis, 4 menos 5 con nosotros y no sé. Nuestro horario oficial, si es que no hacemos nada más que darte exclusiva. Ya Jesús. ves, Jesús, ¿y tú qué? Tendrás algo que decir también, ¿no? 4 menos 5, una hora menos en Canarias en el caso de Directo al Grano, no menos cuarto, menos 5. Y Malas Lenguas, nueva temporada que irá de 5:30 a 7:30 de la tarde en la 2, en Canarias una hora menos, de 5:30 a 7:30 de la tarde en la 2, y luego de 7:30 a 8:30 en la 1, una hora menos en Canarias, 3 horas de Malas Lenguas, en la 2 y en la 1. ¿Queda claro? Vale, sí. No lo sé. Por cierto, Mariló está invitada. Mariló, que nos une ahí y Margallo. El cariño navarro. Margallo que se traiga unas hamburguesas. Mariló también está invitada. Pues dicho esto, hay más. Mira, tenemos esta radio pública también. Rosa María Moyo, ¿qué preparáis en el 24 horas? Rosa, cuéntanos. Hola Jesús, pues 2 temas van a centrar la atención del 24 horas. ¿Por qué la reducción de la jornada laboral no consigue abrirse paso en España? Pues responderemos esta pregunta con la presencia de los líderes sindicales y también de empresas que ya lo están practicando. Y por supuesto, analizaremos con profundidad el riesgo que supone para Europa tras la escalada bélica después de la incursión de los drones rusos sobre Polonia. Veremos qué sucede con esto y muchas cosas más, porque 4 horas de información dan para mucho en el 24 horas. Os esperamos. Bueno, y vamos al campo, que me gusta, mira, al campo, por ejemplo, a la vendimia, por ejemplo, a la zona de Valdeorras, por ejemplo, para contarles que hay gente que está ahí currando duro y gente que además, después de los incendios, dice, la vida sigue. Vean. Están vendimiando solamente aquellas cepas que se ven verdes, por toda aquella cepa que esté muy quemada, la uva no cogerla. Las consecuencias son terribles, son numerosas, numerosísimas. No es solamente lo que se quema, sino lo que nos viene después. Nosotros hemos calculado en nuestros viñedos unos 10.000 kilos menos de uva. En Córgomo hay viñas que tienen 70 años, 80 años, que ya es viñedo muy viejo y claro, eso tiene un valor incalculable. Sirvieron de cortafuegos en uno de los incendios más grandes de la historia de Galicia. Ahora los viñedos gallegos se enfrentan a pérdidas de miles de euros. Eso fue espantoso, algo espantoso. En 2 segundos estaba ardiendo aquí, que salvamos la casa de milagro. Y a ver si la viña, cuando venga la primavera, es capaz de volver a arrancar o hay que arrancarle por nuevo. Era una de las mejores cosechas que había habido en Valdeorras. ¿Estos incendios se pueden ver afectados en el precio del vino en el mercado? Veremos a ver el año que viene cuánta viña se puede recuperar y cuánta viña hay que arrancar y volver a plantar. Así que yo animo a todo el mundo que consuma vino de la de Valdeorras. Es la mejor manera de ayudar a todas las víctimas de Valdeorras en este incendio.
Raquel Herbás. Pintora. Vamos al campo. Vamos al campo. ¿Sabéis lo que es vendimiar alguno, más o menos? Hombre, venga. Tú sí, Jesús, tú sí. Y los demás también, Pero mujer. aquí el de la chaquetilla, no sé yo si habrá ido a vendimiar alguna vez. Lo he visto, lo he visto. ¿Lo has visto de Lo he lejos? visto. Vendimiar, vamos a ver, para que estéis en casa, es el milagro de convertir la uva en vino, como la Biblia, pero con más hernias de disco, para que lo entendáis. Yo, Jesús, de vendimiar sé poco nada, pero mis padres sí que han ido muchos años. A mi madre, con 12 años, mis abuelos dijeron, nena, lo de aprender a leer está muy bien, pero hay que comer. Y entonces la sacaron del colegio y se la llevaron a Francia, a vendimiar. Ahí es nada. El Erasmus de la época, vamos. Pero ojo, que estamos hablando que la vendimia es un curro, y un curro pero muy duro. Ahora se ha puesto de moda estos cofres de experiencias para ir a vendimiar. ¿Sabéis esto de hotelito rural, recoge tu uva, la pizza y solo 100 pavines? Lo sabéis, ¿no? Ellos lo llaman experiencia, yo lo llamo pagar por trabajar. Vamos a ver. Cuando pensabas que ya no podíamos estar peor, llega la digivolución del capitalismo, que es el megacapitalismón. Míralo, ahí está el tío. Ahora más explotador y con más dinero. Vamos, que solo le falta tener casa en Andorra. Conclusión. Cuidemos nuestras vendimias, pero también hay que cuidar a nuestros vendimiadores, porque sin ellos, M. Rajoy nunca podría decir... ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Bueno, pues la vendimia, primero se recoge la uva, luego llega el vino, pero es primero la recogida, la recolecta. Dicho esto, por cierto, ojo también al mensaje de Estados Unidos sobre la política de España con Gaza y esta imagen, la Vuelta Ciclista a España y cómo ha quedado la zona del Bierzo con los incendios. Eso sí, ahí siguen los molinos. Mañana más malas lenguas, cuídense, salud. Gracias. Y ahora pasaba la gente mayor, se ha sentado en un banco, se ha levantado, pues luego se muere.